Hola a todos. Mirad, el otro día descubrí que todavía quedan 2 colmenas de mi abuelo, de las que hacía el de corcho, y además todavía tienen abejas. Me estoy acordando porque yo coloqué una colmena. ¿Os acordáis que estuve preparando colmenas y tal? Que también Richard forma parte de esa idea. Y las estuve preparando, las cajas y todo, y coloqué algunas, pero no he sido capaz de coger un enjambre, porque la verdad es que esto yo lo veo como algo súper difícil y para mí es un mundo totalmente. Entonces, mi padre vio donde tenía puesta yo una colmena y me dijo: ¿cómo pretendes que se te va a meter ahí un enjambre en la vida? En la vida vas a tener un enjambre tú ahí. Entonces, claro, mi padre tiene algunos conocimientos que le transmitió mi abuelo y cogió una colmena y la colocó en un sitio donde tenía mi abuelo también antes las colmenas. Entonces os voy a enseñar ahora nuestra colmena, bueno, que es más de mi padre que mía, y luego os voy a enseñar las colmenas de mi abuelo, de corcho, o sea, las que hizo él, las que hacía él, que eran las que se hacían antiguamente, no eran de caja, de madera, sino que eran de corcho, y todavía quedan 2 y tienen abejas. Bueno, que me caigo. Os voy a enseñar la colmena que ha colocado mi padre, que es en un sitio donde las colocaba mi abuelo antiguamente, porque esta finca la heredó mi padre de mi abuelo, antes era de mi abuelo, y yo de hecho tengo recuerdos de ver colmenas puestas aquí de mi abuelo, de las de corcho. Bueno, pues aquí tenemos puesta una. Esta la puse yo en un sitio que estaba mal el sitio y la puso mi padre en estas peñas. Porque, ¿por qué la puso aquí? Pues porque esta es la solana. Aquí es donde le da el sol, digamos, la mayor parte del día. Lógicamente yo la puse no en la umbría, pero casi. Entonces mi padre la ha colocado aquí. Y a ver si somos capaces de que se metan ahí las abejas, porque mi abuelo colocaba las colmenas, no de cajas, de corcho, pero las colocaba y es que cogía los enjambres, o sea, tenía una mano impresionante. Entonces la tenemos aquí, a ver si esta primavera sonará la flauta o algo. Y aquí siempre tenía mi abuelo puestas de corcho, siempre tenía aquí varias colmenas de corcho. Eso sí que me acuerdo yo cuando era pequeña de venir a esta finca y que aquí en estas peñas tuviera mi abuelo siempre alguna colmena. Por cierto, mi abuelo era colmenero realmente, no olivarero. Mi abuelo no ha sido toda la vida olivarero, lo ha sido la mayor parte de su vida, pero mi abuelo empezó con colmenas. De hecho, dejó las Urdes y se vino a la Sierra de Gata a buscarse la vida, a buscar un trabajo, a buscarse la vida en definitiva. Y mi abuelo aquí no tenía fincas ni tenía nada, ¿no? Entonces trabajaba para otra gente y también siempre tuvo colmenas, tuvo muchas colmenas. Mi padre me ha contado que tenía hasta 1500, pero bueno, teniendo en cuenta lo exagerado que es mi padre, yo diría que bueno, 1000 o quizás 600, no sé realmente las que tendría mi abuelo, pero sí que es verdad que tenía muchas. ¿Y sabéis cómo empezó con las colmenas? ¿Cuál fue su primera colmena? Que esto me lo ha contado mi padre. Una que cogió del campanario de la iglesia. Lo llamaron un día... llamaron a gente para ver si, porque había un enjambre en el campanario de la iglesia y claro, eso no se puede tener ahí. Entonces mi abuelo lo cogió, lo metió en una colmena y esa fue la primera colmena que tuvo mi abuelo. Y a partir de ahí, siempre cuando había a lo mejor algún enjambre al huevo en alguna casa, ¿no? Como que al final son como avisperos, tú no puedes tener eso en una casa ni en la fachada ni nada porque te pican, ¿no? Cuando han hecho algún enjambre o alguna colmena en alguna casa o en algún edificio, muchas veces han llamado a mi abuelo para que lo retirara y él iba con sus colmenas, con el corcho, metía la colmena y quitaba la colmena. Y eso lo ha hecho incluso el ayuntamiento y el pueblo, la gente del pueblo, el ayuntamiento llamaban a mi abuelo para que fuera a quitar las colmenas. Claro, para él era un beneficio porque tenía más abejas, ¿no? Y luego pues el edificio que fuera, pues la persona que fuera, pues se quitaba ese marrón de encima, ¿no? Lo que hizo mi abuelo fue que como cada vez tenía más colmenas y él vendía a la gente, ¿no? Sacaba la miel y vendía a la gente del pueblo, a la gente de aquí o a la gente de otros pueblos, él vendía directamente. Entonces ganó mucho dinero con la miel y con eso que ganaba de la miel compró fincas, compró olivares y luego empezó a dejar las colmenas o las dejó cuando empezaron las cajas, aunque al principio mi abuelo también hacía cajas de madera también, de las primeras que salieron, que ya no eran de corcho, lógicamente, como las que os voy a enseñar ahora. Entonces lo dejó cuando empezó la barroa, cuando empezaron las cajas y sobre todo cuando se quemaron, hubo un incendio y se le quemaron muchas colmenas también a mi abuelo. Entonces, bueno, se juntó todo un poco y como ya tenía olivares y tal, pues dejó las colmenas y ya está. A ver, que tengo aquí la platera todo el rato diciéndome, sácame que quiero que me vea la gente. A ver, venga, madre mía, qué pesadilla. Platera, eres muy pesada a veces. Yo te tengo mucho cariño, pero eres muy pesadina, ¿eh? Madre mía. Aquí la tenéis. Venga, que te vean, ya quitas el revesino. Una anécdota curiosa que le pasó a mi abuelo, que esto me lo contó mi padre también, fue que, bueno, cuando las colmenas se cambian de sitio,
Se hace de noche porque es cuando las abejas están metidas dentro, ¿no? Entonces se cierra la puerta o se cierra el corcho, lo que sea, y se coge las colmenas y se trasladan a otra finca. Entonces, en ese caso, mi abuelo llevó las colmenas que tenía a otra finca, ¿no? Cuando se hace eso, al día siguiente, cuando la abeja sale muy a perrear por el sitio nuevo y por todo, ¿no? Es como que se estresa, le pasa un poco como a las ovejas también. Entonces, cuando las cambiaron por la noche, no se dio cuenta mi abuelo que al lado de donde las estaban poniendo había un mulo atado y por la mañana el mulo estaba muerto porque las abejas se lo habían cargado. Lógicamente mi abuelo tuvo que pagar el mulo, aunque fue un accidente, pero bueno, tuvo que pagarlo porque al final fueron las abejas de mi abuelo las que acababan con el mulo. Y contaba, según me ha contado mi padre, que de tantas abejas que le habían picado, a paladas se quitaban las abejas. Bueno, pues voy a enseñaros las colmenas. Mirad, esta es una de las colmenas que hacía mi abuelo. De corcho, realmente cogía el corcho, toda la vida lo cogía el corcho, no lo cortaba, hacía una caja y ya está, y ahí estaba la colmena. No la voy a abrir porque tiene abejas. Por dentro creo que le ponía los palos así cruzados para... Lógicamente se los pondría. Yo ya sabéis que de colmenas no entiendo y menos de estas antiguas. Pero me imagino que tendrá palos pinchados para que hagan los panales, ¿no? Dentro. Y no deja de ser una caja, pero de corcho. Mirad, ahí tenéis una y veis las abejas, ¿no? Le dejaba, ¿no veis la piquera? Eso es la piquera, que es la entrada de la colmena. Es como las colmenas de cajas, pero rústico. Estas son redondas, también las tenía cuadradas, como esa que habéis visto. Y yo toda la vida, los que más le he visto a mi abuelo han sido estas redondas. Toda la vida se las he visto redondas. Esa cuadradina menos. Para que veáis las colmenas de mi abuelo que todavía tienen abejas, ¿eh? ¡Shh! Apártate de ahí, perla, que sale escopetear. Ya veréis la perra. ¡Shh! Perla, ven aquí. Ven que te van a picar. Bueno, me voy a ir antes de que me piquen. Simplemente, como me habéis preguntado siempre, ¿qué pasa con las colmenas? ¿Qué hiciste, Caspa? ¿Qué pasó con las colmenas? Mis colmenas están totalmente improductivas y no funcionan ni nada todavía. Y tendrá que ayudar mi padre, porque si no, me da a mí que no voy a sacar una colmena en la vida. Pero bueno, estoy intentando. Y también me habéis preguntado las de mi abuelo, pues que sepáis que estas son las típicas que hacía mi abuelo, que las ha hecho toda la vida. También tenía algunas de caja, empezó a hacer de caja, pero bueno, luego lo dejó, siempre hasta con los olivares y tal. Pero que sepáis que mi abuelo fue colmenero y realmente el colmenas ha tenido toda la vida, porque siempre, bueno, ya las veis aquí, toda la vida ha tenido colmenas porque le sacaba su propia miel y la que sea la vendía y ya está. Hoy en día está súper mirado todo este tema de las colmenas. Y no solamente el tema de las colmenas, sino el tema de semillas y todo, está cada vez más monopolizado. Y está todo ya súper... O sea, no se puede hacer nada. Ya es como si fuera un delito casi que una persona pueda extraer su propia miel. ¿Qué malo realmente, qué mal hay en que una persona tenga unas cuantas colmenas para autoconsumo? O sea, es que igual que con el tema de las gallinas, si te pasas de tantas gallinas ya tienes que hacerlo como, no sé, si es un número grandísimo o de cara a la venta a otras personas, yo entiendo que tenga que haber requisitos para control de enfermedades y temas sanitarios y demás, pero para autoconsumo lo veo absurdo, porque al final para mí es una forma de coartar la libertad individual que tenemos las personas. Pero bueno, es lo que hay y ya está. Así que nada, si algún día consigo sacar una colmena, que a corto plazo no será, ya os lo anticipo, os lo diré. Venga, nos vemos.